Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos ahora sí a ponernos los lentes para vernos un poco más científicos. Ya, referencias, ustedes van a saber de quién hago yo las referencias. Pero vamos a intentar ahora nuevamente con estas preguntas. ¿Ustedes creen, por qué creemos lo que creemos? Les pongo esa pregunta. ¿Por qué ustedes creen que yo creo lo que ustedes creen? ¿O por qué creen que yo creo lo que yo creo? ¿Por qué creemos lo que estamos creyendo? ¿Por qué la humanidad exactamente pasó de explicar con dioses y espíritus a explicar las cosas con la ciencia? Otra pregunta. Y ya saben por qué lado me voy, ¿no? ¿Por qué Augusto Comte pensaba que la ciencia o el positivismo era el mayor avance de la intelectualidad humana? Justamente eso vamos a ver el día de hoy con el libro de Augusto Comte, el del positivismo, que es el discurso de un pensamiento positivo. Y nada, comenzamos. El discurso sobre el espíritu positivo de Augusto Comte, en primer lugar, está dividido en tres partes. La primera es superioridad del espíritu positivo, superioridad mental, del espíritu positivo. La dos es superioridad social del espíritu positivo. Y la tres es condiciones de advenimiento de la escuela positiva. En ese sentido, acá lo voy a dividir. Perfecto. Acá he señalado las tres partes, ¿ya? De del libro de Conte. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre esta parte, superioridad mental del espíritu positivo. Para los siguientes dos videos hablaremos sobre superioridad social y las condiciones del advenimiento de la escuela positiva. Cada una de ellas se divide en tres títulos o en tres, digamos, capítulos, ¿no? La primera parte se divide en tres capítulos que comienza con la ley de la evolución intelectual de la humanidad o llamada también la ley de los tres estadios. Después viene el destino del espíritu positivo y la explicación por qué utiliza el espíritu positivo, la palabra positivo, y atributos relativos del espíritu positivo y del buen sentido. En el segundo capítulo hablaremos sobre la superioridad social, donde hablará y se dividirá en organización de la revolución, sistematización de la moral humana y desarrollo del sentimiento social. Por último, en otros tres capítulos, institución de una enseñanza popular superior, institución de una política popular y el orden necesario de los espíritus positivos. Perfecto. En ese sentido, vamos a aclarar que solamente vamos a tocar en este capítulo, en este video, los tres primeros capítulos o la primera parte. Más que nada para poder ejemplificar un poco sobre de qué trata o qué quiere decir en esta primera parte Augusto Comte. Al final del video, lo que yo quiero es que más o menos se llegue a comprender qué es el espíritu positivo, a qué le llama Conte el espíritu positivo, por qué es muy importante entender y por qué nosotros llamamos a Conte el padre de la sociología, ¿no? Este es un canal dedicado justamente para que nada más que nada a mis estudios y los libros que he leído y quiero compartirlo con ustedes. Solamente como no tengo tiempo, entonces ahora estoy queriendo darme ese tiempo. Espero más que nada que me apoyen con un like si les gusta. También me han pedido que mejore un poco más con los efectos visuales, pero no soy tan bueno en eso y el tiempo tampoco me es merecedor. Pero prometo que lo voy a intentar paulatinamente, poco a poco. ¿Está bien? Entonces en esta primera parte vamos a ver exactamente sobre las leyes de los tres estadios, para que más o menos lo tengan un poquito de refresco, para que más o menos los que no saben de qué se trata, entiendan más o menos de qué habla este autor, por qué Conte critica la metafísica, ¿no? Y bueno, de paso también los otros estadios que da la teología, ¿no? Y comencemos. Vamos a comenzar exactamente con la pregunta esencial. ¿Cuál es la pregunta esencial de Augusto Comte? Es, ¿qué es el espíritu positivo? Porque todo es positivo, positivo. Entonces vamos a poner acá.
¿Qué es el espíritu positivo? Esa es la gran pregunta que tenemos justamente que entender. Conte justamente nos menciona algo súper revolucionario en su libro. La la humanidad tiene una forma de pensar que va creciendo, se va desarrollando a través del tiempo. Él habla sobre la historicidad que tiene la mente humana, el conocimiento humano. Es decir, el desarrollo del pensamiento humano y de la razón humana va evolucionando con el tiempo. No todo el tiempo razonamos de la misma manera. No siempre vamos a pensar lo que nosotros pensábamos que antes, digamos, que caiga un rayo del cielo era un castigo divino o que un Dios estaba enojado con nosotros y estaba mandando los rayos. No, ahora ya nosotros sabemos que es por un efecto natural. eh, si bien es cierto, entendemos de que cómo funciona esto de los rayos, ya hay algunas cosas que todavía no se entienden dentro de la ciencia, pero ya la idea y el conocimiento ha dejado de superponerse exactamente en respuestas extracorpóreas, ¿no? En respuestas un poco mucho más alejadas de lo concreto y lo real, ¿no? Entonces, más o menos nos compara así como un niño piensa, como que un niño va pensando diferente a un adulto. Nosotros ya no pensamos como cuando éramos niños, ya pensamos de otras maneras, vamos a decirlo de una manera mucho más madura. Y el objetivo final justamente es llegar al espíritu positivo para Comte el objetivo de la humanidad y cuando llegue a su supremacía racional es cuando lleguemos justamente a este estadio que es el espíritu positivo. Ya, pero ¿qué significa exactamente positivo? ¿Qué tanto nos menciona? ¿Por qué tanta cosa es positivo? Bueno, positivo no es la idea de estar todo chill, de estar todo que las cosas se arreglen por su propia cuenta. No significa siempre pensar, a veces lo asociamos positivo con algo optimista, con ser chill, con ser agradable, ¿no? Pero no, positivo tiene una forma de pensar muy diferente, que es la de basarnos en hechos observables y comprobables, que va a ser, es rigor científico al 100%, ¿no? Es decir, no es exactamente sobre lo optimista, sino es exactamente sobre lo real y lo conciso. Un ejemplo, como ya había dicho, si por ejemplo hay un rayo o comienza a llover, la pregunta va a ser, ¿no? ¿Qué condiciones atmosféricas produjeron que caiga la lluvia, ¿no? O que a través de la observación racional, porque hay un dato muy importante dentro de del pensamiento, es la observación racional, que se aleja mucho de la observación simple, que nos permiten determinar patrones, ¿no? Que permite justamente cuáles las condiciones atmosféricas para que pueda efectuarse esto. Entonces, estas son las preguntas positivas, racionales, concretas, científicas que nos menciona Conte, ¿no? No pregunta exactamente o no dice Dios ha creado, Dios lo ha permitido, no sé, la naturaleza del viento no ha hecho que esto. Entonces, eso es muy diferente cómo en primer lugar, se siente la diferencia de lo positivo con lo natural. En pocas palabras, lo positivo se aleja de la idea más o menos, de esta idea que todos tenemos de ser optimistas, ¿no? De ser chiles por algo mucho más científico y riguroso, por no decirlo que es algo que se apega a lo real. Perfecto. Entendamos entonces ahora sobre la ley de los tres estados o los tres estadios. ¿No? Conte afirma que toda la humanidad pasa por tres etapas intelectuales. ¿Ya? Primero va a pasar por la etapa, el estado teológico, después va a pasar por el estado metafísico y por último, que es el estado universal presente, que es el estado positivo. ¿Ya? El estado teológico también se va a dividir en tres partes, que la vamos a ver poco a poco. ¿Ya? El estado teológico o también estado teológico o ficticio también lo menciona,
¿Qué es el estado teológico? Ya de por sí entendemos que teo viene de Dios, lógico o logos viene de estudio, ¿no? Estudio de Dios, es decir, está asociado a lo divino, a lo cristiano, a lo relacionado a las divinidades. Y lo considera contexto como la etapa de la infancia de la humanidad, la etapa en la que nosotros estamos recién creciendo y nuestro raciocinio está desarrollándose poco a poco. No podemos entender las cosas que suceden a nuestro alrededor y por lo tanto nosotros le damos una explicación eh, con la información que tenemos, ¿ya? Le damos justamente formas, le damos voluntades a estos fenómenos naturales que suceden y que no podemos explicar porque no tenemos el conocimiento necesario para poder explicarlos. ¿Entendemos? Entonces, eso es el estado teológico. ¿Ya? Entonces, es la infancia de la humanidad. Ahora, tiene estas tres fases muy importantes, el estado teológico. Lo primero es el fetichismo. Ya, voy a ponerlo acá. ¿Y por qué no lo pongo con el otro? Porque así también siento yo que estoy siendo dinamisto. Fetichismo. En el fetichismo nos dice que para el hombre todo tenía vida, todo tenía un espíritu, todo estaba consagrado, todo tenía un alma, todo, las piedras, los árboles, los ríos. Incluso, bueno, separándonos mucho, muy aparte de la forma racista que tenía Conte, porque seamos sinceros, muchos sabios, eruditos, pensadores de esa época eran racistas, ¿no? Y obviamente que el fetichismo lo asocia a personas que no tienen, que les falta evolucionar, según él, bajo sus propias palabras, y lo dice justamente en las primeras dos hojas de su libro, cuando él hace una caracterización de razas, ¿no? Las razas blancas, las razas amarillas, ¿no? Y las razas blancas son las que él dice que son superiores, ¿no? De alguna forma porque ya salieron de ese estado fetichista, pero que aún existen algunas razas inferiores que aún tienen este pensamiento, ¿no? Y obviamente, actualmente sí existen lugares donde se atribuye que existen eh, se le atribuye un alma a todo. Sobre todo para cuando vamos a tribus, como antropólogos nos enseñan justamente antropología masónica y sabemos muy bien que hay lugares donde los indígenas asocian de que todo tiene un alma, ya todo está asociado. Pero no es porque sean ignorantes, ojo, sino es porque ya ahí sería mezclar un poco sobre el conocimiento antropológico y eso yo debo de evitarlo. Ya, chicos, voy a concentrarme. Pero es lo que quiero que entiendan. El fetichismo es eso. Fetichismo es que todo está asociado, que todo tiene un espíritu, todo tiene un alma. Todo, las piedras, los árboles, los ríos. Ustedes cuando van a un lugar allá en la selva dicen ese tiene su madre. O cuando te enfermas, cuando vas a un río o vas a una planta o lo golpeas y te enfermas, ellos dicen su madre te ha hecho daño o no, o su protector, su espíritu, todo lo asocian a eso. Entonces, eso es lo que para Conte era la etapa inicial, ¿no? El fetichismo. ¿Ya? Obviamente que él no tenía los conocimientos antropológicos de las concepciones y no podía explicar eso desde contextos culturales, ¿no? Él lo explicaba de una manera más fría, racional, desde su balcón, ¿no? Voy a decirlo así, ¿no? De lo que quería entender acerca de la filosofía, ¿ya? Entonces, ya creo que con eso ya lo tienen en claro. El segundo del fetichismo el hombre deja de ser y comienza el politeísmo. Politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Ya ahora ya deja de decirle que cada cosa tiene un alma, sino que en cambio dice que le da una divinización.
Ahora aparecen distintos dioses para distintos fenómenos, pero ya no es que, por ejemplo, digamos que se ahorra, ya no es que ahí tiene un alma, un espíritu, una entidad ahí, sino que ya de por sí hay un dios que lo maneja, que es el dios de las aguas, el dios del fuego, el dios de la casa, el dios para cada cosa, pero le va dando un sentido de divinidad para cada fenómeno, cosas que todavía no llega a entender o atribuye favores o atributos a un ser. Por ejemplo, hay dioses, como dije, para el fuego, ¿no? Y como ejemplo directo tenemos la mitología griega, que tiene distintos dioses, la mitología romana, la mitología celta, la inca también. Todos nuestros antepasados creían en distintos dioses, asociados a distintas virtudes, cualidades o fenómenos tanto para lo bueno, lo positivo, como para lo negativo. ¿No? Tenemos como el dios del fuego, dios de la guerra, el dios del amor, el dios sol, el dios de la cosecha, el dios de la lluvia, el dios de la tierra. Para cada cosa existía una divinidad. Entonces, eso lo llama ya como la segunda etapa del estado teológico, que es el positivismo. La naturaleza ya no actúa sola, está administrada justamente por estos seres, ¿no? Por estos seres divinos que tienen cualidades humanas y defectos humanos, ¿no? Porque como vemos en su mitología, generalmente cuando nacen nuevos dioses, nacen de otro dios, de aventuras con otros dioses o con algún humano o con algún mortal. ¿Pero por qué? Porque tienen celos, tienen esas cualidades antropocéntricas, porque estos dioses son creados a visión del ser humano, ¿no? Pero bueno, después del politeísmo, ¡chum!, va a pasar al monoteísmo. Como digo, va haciendo una pequeña disminución de personal, va reduciendo personal. Ya hay muchos dioses y no se les puede pagar a todos, entonces dicen, no, vamos a hacerle que se haga un dios, ¿no? Entonces, todos los fenómenos, todas las cosas pasan por un solo dios, dependen de un dios. Conte dice que aquí la razón comienza a limitar justamente la imaginación. Ya saltémonos ya la historia de origen judío acerca de este Dios cristiano que obviamente predominó, ya, sino que este Dios cristiano, obviamente judeo-cristiano, fue adoptado por diversas naciones para poder justamente entender cómo funciona la naturaleza, cómo funciona o cómo se rige el mundo, ¿no? Entonces, para Conte dice ya, el Dios que ha surgido, el Dios que ha esta idea del hombre acerca de cómo se forman las cosas, cómo ocurren o cómo pasan las cosas, ya dejó de ser dirigido por varios dioses o por varias personas, bueno, entidades, a solo ser una sola entidad. Entonces, ya no va a haber muchos dioses, ahora solamente va a haber una sola voluntad organizadora, una sola entidad organizadora que va a regir cómo funciona todo, cómo está distribuido el universo, cómo está distribuido las cosas que te pasan. Todo va a estar ahí organizado. ¿Me dejo entender? Esas son las tres fases por las que pasa el estado teológico. ¿Ya? Va a pasar por esas tres fases. Fetichismo, politeísmo y monoteísmo. En todas estas fases, el hombre sigue buscando las causas absolutas o los principios, ¿no? Cómo se originó el hombre, cómo surgió, cómo va a llegar. Ahora, este estado teológico en el cual se sigue preguntando el hombre sobre las causas absolutas, Conte dice que no fue en vano, o sea, no es una etapa inútil. Conte más bien lo que dice es que la humanidad necesitaba pasar por ellas, porque es pasar por la infancia de la humanidad. Recordemos que para Conte nosotros pasamos por una etapa en la cual somos unos niños todavía desarrollándonos racionalmente y vamos a llegar a pasar a la adultez en el cual con el estadio positivo.
Entonces, lo que hace el estadio teológico, lo que hace es desarrollar nuestra imaginación, ¿no? Organizarnos en sociedades, organizarnos con dioses específicos, nos permite justamente lo más importante es crear normas morales y justamente en la parte 3, en la parte 2 y la parte 3 va a hablar sobre el fin absoluto justamente del positivismo, que es sobre los actos morales. Que no me pienso adelantar, pero este tema de la moralidad va a ser muy importante para Conte, como fin de justamente de esta filosofía nueva, de esta filosofía positivista. ¿Ya? Entonces, Conte no niega ni reniega de la teología. Lo que hace Conte es más bien alabarla y decirla que estaba muy bien y era necesario pasar por este estado para poder llegar a pasar al siguiente estado, que digamos que es la etapa de la adolescencia y por último para llegar al estado positivo, que es la etapa de la adultez. En lo que es el estado metafísico, que es la segunda fase, ya es nuestra adolescencia, ya lo había señalado, ¿no? Que es la adolescencia intelectual. ¿Qué es lo que pasa? Ya los dioses van desapareciendo, ya no existe exactamente para Conte, no existe los dioses ni Dios, ¿no? Entonces, más bien, estos dioses van siendo reemplazados por conceptos abstractos, como cuáles naturaleza, por ejemplo, naturaleza, ¿no? La naturaleza en sí misma, o el ente, ¿no? El ente, o por fuerza, ¿no? La fuerza está en ti. ¿Ya? Entonces, eh, lo que dice Conte es que ya lo que son dioses se reemplaza por fuerza, por ente, por naturaleza, por todos estos conceptos que son justamente abstractos. Es decir, en vez de decir Dios produce el sueño, sino dice existe una fuerza dormitiva. Ya, ya, entonces, Conte hace una clase de mofa acerca de esto, ¿no? Conte hace una clase de parodia. Ahora, lo que pasa también en el estadio metafísico es de que lo critica un poco más adelante porque dice que el estadio metafísico hace una crítica absoluta de todo del estado teológico, niega casi todo lo del estado teológico, lo cual genera que se haya un caos dentro de la sociedad, generando justamente una clase de anarquía social. No la metafísica crea, porque todo se cuestiona. Lo que pasa es que con la teología, si asociamos todo con la teología, también asociaríamos también su estado de creación política, su estado social, donde existe una soberanía, una, un gobierno de mando. Con la metafísica y con la entrada de la Revolución Francesa en 1789, va cambiando este concepto y se desarrolla justamente la crítica absoluta de quién gobierna, por qué gobierna, quién me dice que haga esto, por qué, ¿no? Entonces existe esta duda que para Conte hace que se vuelva todo a la anarquía y necesita una sociedad justamente que evite eso y que exista un pensamiento filosófico que cambie este pensamiento anárquico para que dé una solución o una forma de gobierno. Es de ahí. Mira, este pendejo, esta pendeja. Ya, aquí ya estás, ya. A ver. A ver, vamos a ver. Un ejemplo sencillo. ¿Por qué esta gata es muy traviesa? Ejemplo. Y la respuesta obviamente lógica es porque Dios así lo quiso. Dios quiere que sea traviesa para que yo me distraiga, ¿no? Es porque es una voluntad divina. La metafísica me diría, no, es que posee una fuerza vital muy amplia que hace que sea siempre activa.
Algo así, ¿me dejo entender? Ya, pero con la respuesta positiva sería diferente, que obviamente es un animal que está en su etapa adolescente y está en su etapa de averiguar, curiosear todo, ¿no? Entonces notamos la diferencia. La metafísica en sí parece un poquito más racional que la teológica, pero no. No, 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 y sigue cuestionándose cosas de manera abstracta. ¿Ya? Conte también lo considera etapa necesaria, como dije, estas tres etapas son muy necesarias porque una de ellas habla acerca de la infancia del pensamiento racional, la metafísica es la adolescencia, por decirlo así, y la tercera obviamente es la etapa adulta, ¿no? La metafísica es muy importante porque justamente también permite debilitar el poder teológico, lo cual también hace que cree una puerta para que se desarrolle el pensamiento positivo. Ya porque con el estado positivo llegamos justamente a la adultez intelectual. En este estado ya se supone que la sociedad o las personas se han desarrollado de manera intelectual, ¿no? Aquí ocurre justamente la gran revolución. Aparte de la Revolución Francesa que se da en 1789, lo dejo que lo recuerden bien. La pregunta deja de ser exactamente por qué existe este fenómeno, ya deja de decir el por qué, o se deja de cuestionar. Algo muy importante con el estadio positivo es que se deja de preguntar por cosas absolutas, por preguntas de cómo y originó tal cosa, cómo hemos venido nosotros, por qué existe tal cosa, y pasa a ser para qué funciona, cuál es su estado de funcionamiento, cómo se procesa, qué clase de leyes se gobiernan. En el positivo, en el positivo lo que se busca son las leyes. Las leyes. ¿Qué leyes son las que gobiernas? Esto es muy importante porque esto es lo que la tesis central en estas tres, ¿no? Las leyes que gobiernan la naturaleza. Nada más. Entonces, con el estadio positivo dejamos de hacernos preguntas absolutistas, o sea, más de absolutismo, dejando de hacer preguntas de orígenes. No conocemos las causas últimas y ya tratar de buscar eso sería inútil, dice Conte. Nosotros ahora, nosotros lo que conocemos son las relaciones que existen. Por ejemplo, sabemos que si aumenta la temperatura, cuando estamos cocinando del fuego, el agua va a comenzar a hervir. Si hay gravedad, es porque los cuerpos van a caer. O si los cuerpos caen, es porque existe una ley, que es la ley de la gravedad, que permite ese fenómeno, que ocurra eso. ¿Ya? Pero no sabemos justamente cómo funciona, o sea, qué origina eso, o sea, no sabemos el misterio absoluto del universo. Y para Conte eso está bien. La ciencia para Conte eso no necesita responder, no necesita encontrar el origen primero de todo o encontrar el origen de todo. Necesita solamente entender cómo son las leyes. Eso es lo que necesita saber. Necesita ser, Conte es muy práctico. Yo no necesito entender de dónde vino o o cómo va a llegar a terminar. Conte lo que dice es, quiero saber cómo funciona eso para poder utilizarlo. Él es muy práctico al respecto, ¿ya? Y acá hay una frase muy importante que está en su libro, y esto lo recuerdo porque lo mencionó también mi profesor, que es ver para prever. ¿Ya? Ver para prever. ¿Qué significa ver para prever? Ya, yo les había mencionado acerca de que hay una separación entre la observación y la observación racional. Nosotros generalmente observamos, vemos, pero no nos cuestionamos, no aplicamos nada. La observación racional no, la observación va más allá. La observación racional es ver una cosa y ver cómo funciona. Ver a través de ese fenómeno de cómo está cayendo, ver y entender cómo son las leyes, qué ha pasado, desde qué altura, ha habido algún movimiento extra, algo que ocasionó
para entender, ¿no? Entonces, esa es una observación. Estudia la realidad, ¿ya? Estudia todo el contorno, todo el entorno a través de esa observación racional de cómo pasa, cómo cae una vez, dos veces, tres veces. Pero ¿para qué observa? ¿Para qué ve? Él ve para prever. ¿Qué significa prever? Anticiparse. Y es algo que también me dijo, me dijo mi profesor, ¿ya? La causa de la ciencia, el origen de la ciencia es prever para poder utilizar lo que nosotros conocemos para nuestra propia utilidad. ¿Me dejo entender? Si tú ya sabes cómo va a ocurrir algo, entonces tú ya puedes bien anticiparte ante esa desgracia o anticiparte ante ese fenómeno y actuar en consecuencia. ¿Entienden? Es decir, yo ya puedo saber si un carro pasa cada 5 segundos, entonces yo ya sé que pasa un carro, yo cuento ya 5 segundos para poder yo cruzar o para poder hacer algo más, pero yo ya sé cada cuánto tiempo, en qué momento puedo yo pasar, porque yo ya vi cómo consecutivamente pasan esos sucesos. Entonces, esa es la acción que tenemos que entender. Esta frase es excepcional. Ver para prever, ¿ya? Entonces, otro ejemplo es, por ejemplo, la astronomía permite predecir eclipses. La medicina prevé enfermedades a través de causas. Y la sociología, que es un concepto que lo va a comenzar a utilizar Conte, ya que para Conte va a ser el fin supremo de todas las ciencias, la sociología. Por eso a él se le considera como el padre de la sociología. La sociología permite prever problemas sociales. Entonces, la ciencia tiene la funcionalidad de servir, de ser práctica a través de la observación, de la prevención, de la anticipación, nos permite actuar y utilizar esos fenómenos. Sencillo, ¿cierto? Eso es algo asombroso lo que nos dice Conte. Conte, a pesar de tantos tiempos y a pesar de todas las cosas negativas que pueda llegar a tener, nos dice algo muy sencillo y muy práctico. La ciencia sirve para conseguir cosas prácticas y para la utilidad, el funcionamiento. Y siempre ha sido así, siempre ha funcionado. Por eso menciona que el pensamiento positivo ha existido desde siempre, es más, en uno de los episodios nos hace un ejemplo acerca de cómo el hombre a través del fuego, no con el fuego, el hombre ya va desarrollando el estadio positivo. A través de la observación, él va viendo cómo funciona, cómo puede utilizar el fuego para su propio beneficio. Y toda la tecnología que nosotros tenemos hasta el momento es gracias a esta observación racional y esta anticipación, a saber cómo utilizar cada cosa. Y cada cosa lo hemos hecho justamente a través del examen, a través de la prueba y el error. Entonces, siempre ha estado el estadio positivo en nuestro pensamiento. Ya, eso nos menciona. Claro que no ha estado completamente desarrollada y para Conte todavía falta desarrollarnos. En su tiempo todavía faltaba desarrollarse, ¿no? Y obviamente en esos tiempos también todavía falta bueno, si Conte estuviese vivo, también diría que estamos en una etapa caótica en donde todo se ha mezclado, ¿no? Claro que, como dije, Conte era Conte es muy cientificista, ya es algo que peca también en él, y no examina otros aspectos como el aspecto de la realidad diversa, la diversificación y otros. Pero ya, vamos a hablar enfocándonos sobre el libro, ¿sí, chicos? Es que es muy importante, a mí me apasiona un poco entender un poco sobre esto, ¿no? Iba a decir, ¿ne? Perfecto. Entonces, ya sabemos sobre las tres leyes, los tres estadios, y sobre esta frase que es muy importante. ¿Ya? Ahora, hay algo que también es muy importante que nos dice en su libro. ¿Ustedes qué piensan? ¿El conocimiento es absoluto o relativo? ¿Ustedes qué dicen? ¿El conocimiento es absoluto o el conocimiento es relativo?
pregunta. Bueno, yo les voy a dar acá lo que nos dice Conte. Conte dice que nuestro conocimiento es relativo. Nunca conoceremos la realidad absoluta, ¿ya? Nuestro conocimiento depende exactamente de algo muy importante que son nuestros sentidos, nuestras capacidades y nuestra época histórica. Vamos a hablar, voy a poner un ejemplo de cada cosa. Por ejemplo, nuestros sentidos. Para Conte, nosotros estamos limitados justamente a lo que nuestros sentidos pueden percibir. Dice que si fuésemos, y esto lo tomo yo, ¿no? Como un ejemplo así burdo, es que imaginemos que nuestra sociedad, la humanidad haya sido ciega, no haya podido desarrollar justamente la vista. Entonces, pero quizás haya podido desarrollar otro tipo de sentidos u otro tipo de visiones. Nuestra ciencia, nuestro conocimiento hubiese sido abordado exactamente acorde a ese tipo de límites. No sabemos si hubiésemos podido lograr entender la astronomía, porque no sabemos si, por ejemplo, los topos pueden llegar a ver el cielo y las estrellas. Quizás sí, quizás puedan percibir ondas magnéticas, quizás puedan sentir los campos magnéticos o luces o rayos, pero nosotros no, ellos no van a poder entender cómo nosotros percibimos el cielo, la astronomía. Entonces, la ciencia está justamente, o nosotros estamos limitados directamente a nuestros sentidos. Si bien es cierto, cada año que pasa con la evolución científica, se van desarrollando y yendo un poquito más allá, pero siempre estamos limitados a ellos. Y prueba de ello es también nuestros dioses o cómo nos imaginamos a seres inteligentes. Nosotros generalmente cuando mencionamos a seres inteligentes, por decirlo, de raza superior, ¿no? Especies superiores, es aquellos, cuando vienen los extraterrestres, por ejemplo, los vemos o los analizamos como personas con los mismos rasgos físicos que el ser humano. Pero, sin embargo, lo que se ha demostrado y lo que se sabe a través de la ciencia es de que probablemente no sean como nosotros, ¿no? Probablemente estos seres sean completamente diferentes, sean, por ejemplo, parezcan cangrejos, parezcan estrellas del mar, o quizás tengan alguna forma muy diferente a la que nosotros tenemos en consideración, porque nuestra visión es antropocéntrica, es uno de estas, ¿no? Entonces, tanto está limitado a nuestros sentidos y a las capacidades que tenemos, a nuestro entorno, a nuestros conocimientos. Y cuando menciona él que nuestro conocimiento también depende de nuestra época histórica, nos habla acerca de que lo que nosotros sabemos actualmente es gracias a lo que se descubrió en el pasado, pero nosotros nunca vamos a saber lo que va a pasar en el futuro, porque estamos limitados a un avance histórico en el tiempo. Eh, quiero decir, una línea temporal que es lineal, ¿no? Vamos a pensar que es lineal. Por ejemplo, nosotros en la época del Neolítico, en la época del fuego, descubrimiento del fuego, ¿no? Acá vamos a poner. Ellos han descubierto el fuego, ¿no? Han descubierto el fuego, pero fue poco a poco, fue porque antes alguien descubrió chispas, pero ellos no pueden haber descubierto el fuego, no pudieron haber descubierto el láser, cómo funciona un láser, porque ellos no tenían en esa época instrumentos, conocimientos, como para poder descubrir cómo funciona un láser o para manejar las herramientas necesarias para poder distribuir el láser. Era necesario para poder descubrir el láser pasar por todas estas evoluciones, por todos estos conocimientos empíricos, ¿no? Ha tenido que pasar por la evolución, no sé, del vidrio, después de cómo funciona la luz, la difracción de la luz y por último la manipulación de la luz y la época del láser. Entonces,
Eso es lo que nos depende. Nuestro conocimiento nunca va a ser absoluto. Quizás de acá a unos 50 años podamos saber cómo desafiar la gravedad y poder volar, pero aún así estaremos limitados porque quizás más adelante podemos, no sé, ir al espacio y sin necesidad, o podemos bucear quizás de acá a unos 500 años y no morirnos bajo la presión. Entonces, todas esas cositas eh, son muy importantes porque habla cómo es que la ciencia avanza con nosotros, pero que nosotros en realidad nunca vamos a poder entender completamente la ciencia. No podemos llegar al conocimiento absoluto, por eso es para Conte, es inútil tratar de entender los principios absolutos de la ciencia. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos otros sentidos, quizás conoceríamos otro tipo de universo, pero por eso también es que es rico la ciencia, porque dice que la ciencia siempre puede mejorar. Nunca va a llegar a ser perfecta. Ya es progresiva, paulatina, avanza poco a poco, avanza como el ser humano también va avanzando y desarrollándose. Cada generación va corrigiendo, estudiando, analizando lo que hizo la generación anterior. Y en eso se plasma la ciencia. ¿Ven lo bonito que es? Es hermoso. Es hermoso lo que nos dice Conte, ¿ya? Cada cosita, cada paso que damos es muy importante para la evolución posterior de la humanidad. Y es algo que también que nos recontra menciona siempre. La humanidad es el fin último de las ciencias, ya el desarrollo de la humanidad. Por eso también es padre de la sociología. ¿Dónde está este gato? Y ahora voy a explicar un poco, entendiendo un poco sobre esto, por qué Conte es el padre de la sociología. Ya, vamos acá. Esta palabra es muy importante porque Conte lo aborda. Sociología, gracias a esto es que nosotros tenemos esta... Yo no estudio sociología, yo estudio antropología, ¿ya? Pero sociología es una carrera muy importante porque estudia a las sociedades, a la sociedad humana en sí, ¿ya? Eh, Conte, con el espíritu positivo, trata de decir que la ciencia no debe servir solo para conocer, y ya lo habíamos dejado claro, la ciencia debe ser práctica para mejorar, para evolucionar, para crecer. Debe servir justamente para ayudar a desarrollar la humanidad. Eso nos dice Conte, debe desarrollar la humanidad. Y hay que estudiar la ciencia como si fuese un ente biológico. Y acá hay dos frases muy importantes que es vital para Conte para desarrollar todo lo que es sus otras tesis, que es orden y progreso. Orden y progreso. Algo que yo estoy en contra, quizás no lo entendió mi profesor muy bien, pero mi profesor decía que Conte y era un error comparar la sociedad con lo biológico, con una entidad biológica o con un ser biológico. Pero, porque dice, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el pulmón? Pero es que hay un sentido figurado al comparar. Conte nos hace una comparativa biológica con respecto a estos dos conceptos, el orden y progreso, ¿ya? Que es otras palabras muy importantes, aparte del ver para prever, de las leyes, el orden y progreso es algo que ustedes van a tener que ver siempre relacionado con Conte. Es más, este de aquí, este es uno de los lemas que están en Brasil, ¿no? En sus lemas de Brasil, orden y progreso. ¿Ya? Orden y progreso. ¿Qué significa cuando Conte hace una comparación biológica? Conte dice que la sociología va evolucionando, va creciendo, va desarrollándose, igual que la biología, no igual que los seres, igual que... es más, la sociedad debería estudiarse desde una manera biológica ¿por qué? Porque también puede llegar a morir una sociedad. Una cultura puede llegar a fallecer, desaparecer, y eso es cierto. Eh, el orden significa que haya normas,
y que existen normas incluso implícitas dentro de una sociedad, ¿ya? Que estas normas están ahí, se desarrollan para poder vivir justamente en cohesión, en relaciones. Existe este tipo de orden, ¿ya? Y el progreso es la evolución paulatina, ¿ya? Ahora, eh, lo que dice también Conte es que la teología, la teología abordó muy bien el orden, porque justamente dictaminó qué se hacía, cuándo se hacía, quién mandaba, desarrolló quién mandaba, quién determinaba el orden, ¿no? Eso es lo que hacía la teología, porque daba un orden social, ¿no? A la humanidad, con el monoteísmo y todo esto. Con el progreso, con el progreso viene con la metafísica. Ustedes ya saben que después de lo que es el cuestionamiento hacia quién manda, por qué debo yo de hacerle caso a ese rey o a ese señor, por qué le debo de crear, entonces se va llegando el cuestionamiento, que significa el derrocamiento del pensamiento teológico, lo cual también significa el desarrollo, el progreso. Lo único malo es de que para Conte los dos deben estar relacionados mutuamente y no de estar separados, no de desligarse completamente. Conte dice que el orden es necesario para que se dé el progreso. ¿Por qué? Porque el orden es como la base de una sociedad. Las normas, las leyes son como la base de la sociedad para que se pueda desarrollar el progreso, porque el progreso es el fin de la sociedad. El progreso es el fin total de la sociedad, es el fin del orden. ¿Me dejo entender? ¡Ya, cállense! El progreso es el fin del orden. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, y es por eso que ambos necesitan estar unidos y eso es lo que otorga el positivismo. Eso es lo que otorga justamente el estudio filosófico positivista. Eh, con respecto justamente a la sociología, el estudio debe ser estudiado de manera científica. Durante siglos, siempre la física, la química, la astronomía llegaron a avanzar muchísimo, pero Conte dice que la sociedad seguía organizándose con ideas antiguas, ideas que retrasaban a la sociedad a crecer. Entonces, él propone justamente esta palabra, sociedades, sociología, que es una sociedad que estudie las leyes sociales, que se desarrolle cómo funcionan las leyes sociales. Así como existe una física del mundo natural, debería existir una física social. Cómo se desarrollan las leyes sociales. La sociedad no existe porque sí, existe porque hay un determinado universo de cómo este está estratificado, ¿no? Porque dice acá, si comprendemos nosotros las leyes sociales, podemos construir sociedades más ordenadas, más justas, más plenas para la humanidad. Entonces, ese es el fin que nos dice justamente Conte, y por eso se le dice como el padre de la sociología. ¿Me dejé entender? Espero que sí. Espero que sí. Y ya para terminar, quiero llegar a terminar justamente con las 5 partes del estado positivo. El positivismo, ¿por qué lo puso positivista? ¿Por qué no lo llamó, pues, no sé, cientificista o más, no sé, realista, ¿no? ¿Por qué? Vamos a poner los 5 que él puso aquí. Uno es real. ¿Por qué, por qué eligió la palabra positivo? Él utilizó justamente la palabra positivo por 5 significados. Uno de ellos fue real. ¿Por qué? Porque el positivismo debe basarse en hechos estrictamente reales, se basa en hechos objetivos, en hechos observables, en algo que tú puedes entender, verificar, practicar, estudiar. Él puede hacer con esto se puede llegar a través de otro tipo de ciencias, se puede, digamos, a comprobar ese tipo de actos o fenómenos.
y encontrar las leyes, porque recordemos que para Conte es necesario encontrar las leyes. No es necesario, no podemos enfocarnos en fantasías o en hechos que no se pueden comprobar. Por eso el Conte rechaza automáticamente todas las ideas absolutas o los cuestionamientos absolutos del final y del origen de los tiempos. El otro sentido que le da es el que sea útil. Y eso ya nos lo dejó claro cuando dijo que la ciencia debe ser práctica. Por eso existe el ver para prever. La ciencia y el positivismo justamente es útil porque busca mejorar la vida humana. La ciencia busca mejorar, la ciencia busca un progreso, busca un adelanto, un avance, un desarrollo. Entonces, ese es por eso otro motivo por el cual utilizo la palabra positivo. El otro que también está, otro significado de la palabra positivista es que sea cierta. Cierta. ¿Qué significa esto? Que al ser cierto, que en cada investigación reduce la incertidumbre. Con cada investigación lo que hace es llegar a obtener las leyes o las respuestas concretas de cada fenómeno. Por eso es que también eligió. Lo último, bueno, la cuarta acepción es que es precisa. Ya, precisa. ¿Por qué precisa? Porque justamente trata de ser lo más objetivo, lo más preciso, busca la exactitud compatible con la realidad. Un positivista se va a apoyar con cosas concretas, con datos concretos, con los datos más exactos habidos y por haber. El positivista va a evitar la incertidumbre, va a evitar la duda, va a evitar enfocarse solamente en pensamientos, va a cuestionarse todo para poder tomar y ver en prueba, en práctica, los experimentos necesarios para poder justamente para poder desarrollarse más que nada, ¿no? Y evolucionar. Por eso dice que busca exactitud, ya que sea compatible con la realidad. Y la última, bueno, también puso una que es la positivo, ¿ya? Pero el otro es constructivo, ¿ya? Constructivo que el positivismo no solamente critica para destruir, como el metafísica. La metafísica critica, cuestiona todo, pero no construye algo en base de la crítica. Eso es lo que justamente Conte también critica, ¿ya? Él critica a la metafísica por criticar, pero criticar sin dar un avance, sin decir qué podemos hacer para poder desarrollarlo. Solamente destruye. Eso dice Conte de la metafísica, ¿no? En cambio, él dice, no, con nosotros vas a poder, con el positivismo, vamos a organizarnos, vamos a poder desarrollar, vamos a poder evaluar, construir a través de esos retazos que quedaron, ¿no? Vamos a poder formar bien lo que queremos decir. Conte lo que quiere es reconstruir la sociedad moderna, no destruirla, porque para destrucción ya tiene la metafísica. Entonces, con los ladrillos que tiene, que dejó la metafísica, lo que quiere Conte es construir, reorganizar, esa es la palabra, reorganizar la sociedad en esa etapa en el cual él estaba viviendo, que era una etapa de anarquía y de caos, que para Conte era caos, tanto moral ya como social, eh, y que nadie sabía exactamente cómo organizarlo. No podían apoyarse completamente de la teología ni de la metafísica, porque ninguno daba una solución concreta. Entonces, para Conte era necesario otro tipo de solución que en este caso lo daba el positivismo, lo daba el pensamiento positivista a través de la ciencia, porque el positivismo es ciencia en sí. Perfecto, chicos. Entonces, esto es la parte uno. Lo he tratado de hacer lo más breve posible.
como les digo, léanlo, estudienlo igual también de todas maneras. Vamos a ver en el segundo capítulo acerca de la parte 2 y la parte 3. Creo que en conclusiones hemos aprendido con Conte que la humanidad, para hacerlo un síntesis bien breve, es que la humanidad madura intelectualmente poco a poco. Ya va a pasar justamente de lo que es la teología, del mito, de la creación de dioses, va a pasar a la abstracción y finalmente va a pasar a la ciencia. Con Conte, en esta primera parte, hemos llegado a aprender que el objetivo del conocimiento siempre va a ser descubrir misterios, no va a ser descubrir misterios imposibles, va a ser descubrir misterios que son reales, las leyes, los hechos. Eso es lo que nos menciona. Necesitamos entender las leyes, no los conceptos abstractos o los principios absolutos. Desarrolló justamente la sociología y la sociología lo menciona como una de las ciencias más altas porque, porque Conte dice que la humanidad, bueno, todas las ciencias se basan en favor de la humanidad y por lo tanto estudiar la humanidad, es decir, la sociedad humana debe estar sobre encima de las demás ciencias, porque las demás ciencias se basan para servir a la humanidad. ¿Ya? Eh, bueno, creo que eso sería todo. Nos habló sobre los cinco, por qué eligió la palabra positivista, nos habló sobre el orden y progreso, también nos habló un poco sobre ver para prever, que es algo muy importante en Conte, que siempre cuando mencionan a Conte van a decir, ¿qué es lo que aprendí de Conte? Aprendimos ver para prever. ¿Qué significa? Observar racionalmente para predecir. ¿No? Para predecir cómo funcionarán las cosas, cómo se darán las cosas y de esa manera nosotros utilizarlos a nuestro favor o saber qué cosa, cómo actuar, ¿no? Después. Y nada, pues chicos, espero que eso se haya quedado. Por favor, denle un like. Espero que les haya gustado. Voy a tratar de subir la segunda parte y la última, tercera parte la estoy terminando de leer. Una vez que la termine de leer, me faltan solamente 18 apartados porque Conte los separa en apartados. ¿Ya? En apartados, y yo estoy ahorita en el apartado 61. Esto de acá tiene hasta el apartado 78. En el 78 están las conclusiones. Ahorita estoy en la parte en la cual habla el desarrollo de las instituciones, porque obviamente que su finalidad es construir una institución que permita el avance, ¿no? Y nada más, chicos. Eso sería todo por mi parte. Por favor, denle like. Ahora, no sé ustedes, díganme, ¿creen ustedes que hoy vivimos completamente en un estadio positivo? Por mi parte, yo sé que no, no estamos en un estadio positivo. Pero no sé ustedes qué opinan, quizás sí, quizás vamos a llegar al estadio positivo que decía Conte o quizás ya no. Entonces, nada, eso ya todo por mi parte, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.